En el corazón de Europa Occidental, donde las llanuras del Rin se encuentran con las montañas de los Vosgos, yace una tierra de belleza singular y de historia turbulenta. Esta es Alsacia-Lerina, una región cuyo destino ha sido moldeado no por su gente, sino por el choque de imperios. Su historia es un eco persistente de batallas, tratados y fronteras cambiantes, un testimonio de cómo la geografía puede condenar a un pueblo a vivir en la encrucijada de la ambición de otros. Durante la Edad Media, estas tierras formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico, un mosaico de territorios, de habla y cultura alemanas. Estrasburgo, Colmar y Metz florecieron como centros de comercio y arte. Sin embargo, su posición estratégica, como puente natural sobre el Rin, las convirtió en un objetivo codiciado para el Reino de Francia en su perpetua lucha contra el poder de los Habsburgo. Alsacia era la puerta de entrada al corazón de Alemania. El primer gran cambio llegó con la devastación de la Guerra de los 30 años en 1648. El Tratado de Westfalia entregó a Francia el control de gran parte de Alsacia. Para la corona francesa, era una victoria estratégica. Para los alsacianos, el comienzo de una nueva realidad. El rey Luis XIV, el Rey Sol, consolidó este dominio décadas después, anexionando la ciudad libre de Estrasburgo en 1681 en un acto de fuerza. Durante un tiempo de paz, Francia prometió respetar las costumbres, la lengua y la religión locales, pero la sombra de París comenzaba a extenderse. Lorena, por su parte, mantuvo una precaria independencia un poco más, hasta que fue absorbida formalmente por Francia a mediados del siglo XVIII. Durante casi 200 años, Alsacia y Lorena se integraron en la nación francesa. Sus habitantes, aunque conservaban su dialecto germánico y sus tradiciones, se convirtieron en ciudadanos franceses. Lucharon bajo la bandera tricolor durante las guerras napoleónicas y participaron activamente en la vida política y cultural del país. Parecía que su destino estaba sellado, pero al otro lado del Rin, un nuevo poder estaba naciendo en Prusia, y con ella, el anhelo de un imperio alemán unificado. El nacionalismo alemán del siglo XIX veía a Alsacia y Lorena no como territorios franceses, sino como tierras irredentas, provincias perdidas que debían ser recuperadas para la patria germánica. La oportunidad llegó en 1870. La guerra franco-prusiana fue un desastre rápido y humillante para Francia. El ejército del emperador Napoleón III fue aplastado en la batalla de Sedan. En París fue asediada el precio de la paz, dictado por el recién proclamado Imperio Alemán en el Salón de los Espejos de Versalles. Fue brutal, una enorme indemnización, y la cesión de Alsacia y la parte norte de Lorena para Alemania era la culminación de un sueño nacional. Para Francia, una herida abierta, una humillación que alimentaría un deseo de revancha durante más de 40 años. Para la gente de Alsacia-Lorena, fue un trauma. De la noche a la mañana, se convirtieron en súbditos del Kaiser. Se les impuso el alemán como lengua oficial y se inició una política de germanización forzosa. Muchos, especialmente las élites francófonas, optaron por el exilio, cruzando la nueva frontera para permanecer en Francia. Los que se quedaron vivieron bajo un régimen autoritario, atrapados entre su lealtad cultural a Francia y su nueva ciudadanía alemana. La región se convirtió en el Leichsrando Elsass-Lothringen, una tierra imperial administrada directamente desde Berlín, sin la autonomía de otros estados alemanes. La tensión latente estalló en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Alsacia y Lorena se encontraron, una vez más, en el epicentro del conflicto. El frente occidental se dibujó a través de sus campos y montañas. Los hombres de la región fueron reclutados a la fuerza en el ejército alemán, obligados a luchar contra los franceses, a quienes muchos todavía consideraban sus compatriotas. Fue una tragedia dentro de otra, hermanos, luchando contra hermanos, en una guerra
que no era suya. Las batallas en los Vosgos fueron terribles, con ambos bandos sufriendo enormes pérdidas por unos pocos metros de terreno. Con la derrota de Alemania en 1918, la historia dio otro giro de 180 grados. Las tropas francesas entraron en Estrasburgo y Metz entre multitudes jubilosas. Alsacia y Lorena volvían a ser francesas. El Tratado de Versalles lo hizo oficial. Pero la alegría de la liberación pronto dio paso a nuevas dificultades. Después de casi 50 años de dominio alemán, la reintegración no fue sencilla. Comenzó una política de francización, tan agresiva como la germanización que la precedió. Se purgó a los funcionarios considerados pro-alemanes. Se expulsó a los alemanes que se habían establecido en la región y el francés se impuso de manera estricta en las escuelas y la administración. La población, que había aprendido a navegar entre dos culturas, se sintió nuevamente incomprendida, esta vez por sus libertadores. La paz, como antes, fue solo un interludio. En 1939, la sombra de la guerra volvió a cernirse sobre Europa. En 1940, la Alemania nazi arrolló a Francia. Una de las primeras acciones de Hitler fue la anexión de facto de Alsacia-Lorena. No fue una ocupación militar, sino una incorporación directa al Tercer Reich. La historia se repetía de la forma más brutal. La esvástica ondeó sobre la catedral de Estrasburgo. Se prohibió el francés, se germanizaron los nombres y más de 100.000 jóvenes alsacianos y loreneses, los Malgrenous, a nuestro pesar, fueron reclutados a la fuerza en el ejército alemán y la Waffen-SS es enviados a morir en el frente oriental. La resistencia fue feroz, pero también lo fue la represión. La liberación final llegó en el invierno de 1944 y 1945. Las batallas por Colmar y Estrasburgo fueron duras, pero al final, la bandera francesa ondeó una vez más sobre la región. Era la cuarta vez en 75 años que la soberanía cambiaba de manos. Cada cambio trajo consigo un nuevo idioma oficial, nuevos uniformes, nuevos himnos y nuevas lealtades impuestas. Después de 1945, algo fundamental cambió. La creación de lo que hoy es la Unión Europea, un proyecto nacido de las cenizas de la guerra y con Francia y Alemania como pilares. Transformó el significado de las fronteras. El Rin dejó de ser una línea de confrontación para convertirse en un eje de cooperación. Estrasburgo, ciudad símbolo de la discordia, fue elegida para albergar instituciones europeas clave, como el Parlamento Europeo. Se convirtió en un símbolo de reconciliación. La historia de Alsacia-Lorena es un microcosmos de la historia europea. Nos enseña que las fronteras no son eternas. Son líneas dibujadas por la guerra y la diplomacia, que se mueven al ritmo de los imperios, que ascienden y caen. Pero mientras los mapas cambian y las banderas son reemplazadas, la gente permanece. La población de esta tierra aprendió a ser flexible, a hablar dos idiomas, a navegar entre dos culturas, a sobrevivir. Su identidad no es simplemente francesa o alemana, sino algo único, forjado en el crisol de la historia.